La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos. Entramos hoy en los versículos 11 y 12. Vamos pues al grano. Dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Basado en el subtítulo con que iniciamos esta sección, que va del versículo 9 al 20. El subtítulo del veredicto final: todo el mundo es culpable ante Dios. Entonces, si ese es el subtítulo, es porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, basado en el título, estamos hablando lo correcto. En la TLA, el versículo 11: nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. En la PDT dice: no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Entonces, como nosotros sabemos que no hay quien busque a Dios, sino que Él fue el que nos buscó a nosotros y nos encontró, pero la otra traducción nos da una claridad más. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. De eso se trata. Este versículo no tiene palabras claves, así que por ese lado avancemos. Yo puse aquí: con razón. Con razón Jesucristo dice en Mateo 18:11 y en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con razón, ¿por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Él fue el que vino a buscar. Porque aquí en Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Eso lo acabo de decir. Él vino a buscarnos y a salvarnos, porque por causa del pecado estamos perdidos todos, endurecidos, tontos y ciegos, necios y sin entendimiento, torpes y sin inteligencia. Así estamos. Como dice Jeremías 4:22, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Tremendo, ¿no? Y tiene otro versículo que lo vamos a leer, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos, sin hacer el bien, solamente, como dice aquí, astutos para hacer el mal. Tremenda esta condición, pues ahí nos incluimos nosotros, pero pues obviamente sabiendo de que ya conocimos la voluntad de Dios, ya escuchamos el mensaje del Evangelio, ya creímos en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en su resurrección, y mejor dicho, ya somos salvos. Como nadie es inocente y todos se deleitan en el pecado, no les interesa buscar a Dios y menos llegar a conocerlo. Se justifican diciendo: yo lo hago a mi manera. Isaías 55 del 6 al 7 en la TLA, para que lo lean. Aquí tengo un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice, entienda entre comillas: no entendían que el sistema mosaico era temporal y no permanente. Entre paréntesis tiene Hebreo 9 del 1 al 10 y Hebreo 10:1. Cierra paréntesis, punto seguido. Eran ellos guías ciegos de ciegos, entre paréntesis Mateo 15:14, y quitaban la llave de la ciencia, Lucas 11:52. Dice entre comillas también: busque a Dios. Los judíos buscaban justificarse delante de los hombres y tener su gloria, Lucas 16:15, Juan 5:44 y Juan 12:43. Y los versículos finales de Romanos 3:11. O sea, es relativamente corto porque cuando no hay palabras claves, pues hay menos información acerca del versículo, pero sí es claro entenderlo por medio de la TLA y la PDT, que hace referencia: nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere conocerlo. O sea, la gente pecadora lo que menos le importa es eso. Y hay mucha gente que uno tiene la oportunidad de predicar el evangelio para que conozcan, pero les da lo mismo.
Entonces, Romanos 1 del 22 al 28, Salmo 14 del 2 al 4, Salmo 53 del versículos 2 y 4, Salmo 94, 8, Proverbios 1 versículos 7, 22 y del 29 al 30, Isaías 27, 11, Jeremías 4, 22, Oseas 4, 6, Mateo 13 del 13 al 14 y el versículo 19, Tito 3:3, Primera de Juan 5:20, Romanos 8:7, Job 21 del 15 al 16, Isaías 9:13, Isaías 31:1, Isaías 55:6, Isaías 65:1, Oseas 7:10. Bueno, entramos en Romanos 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como dice en la TLA, todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. En la PDT, todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Ya se acordaba más atrás, creo que es en el capítulo 100, en el 1, que dice que amaron más la creación que al Creador, o sea, prefirieron amar lo visible y no lo invisible de Dios, todo lo creado por Él. En estos días veía lo de la Pachamama, que tiene que ver también con la Madre Gaia o Madre Tierra. La gente hoy en día, yo tengo conocidísimo muy cerca que se volvió, mejor dicho, le adora la creación, se para en una montaña y ve las montañas verdes y bonitas, y están adorando de una manera especial a la creación y no al Creador. O sea que eso, según la ley, es idolatría, pecado. Bueno, este es Romanos 3:12. Ya leí la PDT y la TLA. Este sí tiene palabras claves. Tiene 1, 2, 3. La primera, se desviaron. 1578 es el código del griego eklino. Y habla de desviarse, es decir, evadir, entre paréntesis, absolutamente, literal o figurado o relativo, declinar, entre paréntesis, de piedad, y habla de apartar, inclinarse, fuga. Se desviaron, se fugaron, se alejaron, de hecho salieron en bombas, por decirlo así. Otra palabra, se hicieron inútiles, código 889 del griego agreió, y habla de inutilizar, es decir, estropear, arruinar, hacer inútil. Se hicieron inútiles, de hecho se estropearon, se arruinaron, se echaron a perder. La tercera palabra, que es bueno, código 5544 del griego charestotes, con J, charestotes. Habla de utilidad, es decir, excelencia moral, entre paréntesis, en carácter o presencia. Habla de benignidad, bondad, bueno, hacer lo que es bueno. Luego dice que charestotes es traducida como bien, y especialmente para Romanos 3:12, que es el versículo que estamos estudiando. Bueno, estas son las palabras claves. Aquí una anotación que puse. Este versículo confirma el estado de depravación humana en su estado desenfrenado de pecado y maldad, de su condición actual. Nadie quiere hacer lo que es bueno, solo inclinados a pecar. Entonces, sí, mire que habla de depravación, o sea que se deleitan en el pecado. Mejor dicho, les satisface hacer lo malo. Comentario de Wayne Part-Time y Bill H. Reese. Dice, se desviaron, no nacieron malos, el hombre nace inocente. O sea, ya sabemos por qué. Porque usted, un bebecito de meses, es inocente, o sea, no es culpable de nada, tanto que no tiene conocimiento ni de la ley siquiera. Entonces el hombre nace inocente, pero ya de edad de responsabilidad sí escoge pecar, se desvía de la verdad. Por eso, entonces, ahí nos da más claridad. Todos se han alejado de Dios. O sea, no nacen pecadores, pero escogen la maldad, o sea, que se alejan de Dios. Por eso lo que dice Deuteronomio 30, del 15 al 20.
Hay dos caminos, el del bien y del mal. Escoge pues. Entonces, en responsabilidad ya, y escoge pecar, se desvía de la verdad. Entre comillas está, haga lo bueno, en el sentido absoluto de hacer solamente lo bueno, sin excepción, no pecando en nada. No hay quien, como dice aquí, a ver, hace lo bueno solamente, que haga solamente lo bueno, sin excepción, no hay nadie. No pecando en nada, no existe una persona que no peque en nada. Esto nos ayuda a dar más claridad a este versículo 12. Se nace inocente, pero la inclinación es a hacer lo malo, a pecar. Y esa es una gran verdad que uno la comprueba. Yo una vez oí un ejemplo de esto con los niños. Los niños cuando ya aprende, ahí tienen un poquito de entendimiento, de un añito, hay que decirle, no coja. Hay que decirle, no haga esto, no haga lo otro. O sea, siempre la inclinación es a hacer lo malo, lo equivocado. Entonces, según las palabras claves, se desviaron. Habla de declinar, apartar, inclinarse, fuga. Se hicieron inútiles. Habla de estropear, arruinar, inutilizar. Bueno, habla de utilidad, excelencia moral, hacer lo que es bueno. Entonces, según estas palabras claves, ¿cómo queda el versículo 12? Queda así. Todos se han vuelto malos. Se declinaron, se apartaron, se inclinaron por el mal, se fugaron con el pecado, estropeándose, arruinándose y haciéndose inútiles, todos sin utilidad, absolutamente nadie sin excelencia moral y sin querer hacer lo que es bueno. No existe nadie que quiera tener una excelencia moral, que le preocupe una moral recta. Eso es lo que da a entender. Versículos finales de Romanos 3:12. Éxodo 32:8, Salmo 14:3, Eclesiastés 7:29, Isaías 53:6, Isaías 59:8, Jeremías 2:13, Efesios 2:3, Primera de Pedro 2:25, Génesis 1:31, Génesis 6 del 6 al 7, Mateo 25:30, Filemón 1:11, Salmo 53:1, Eclesiastés 7:20, Isaías 64:6, Efesios 2 del 8 al 10, Filipenses 2 del 12 al 13, Tito 2 del 13 al 14, Santiago 1 del 16 al 17. Entonces hoy damos por terminados los versículos 11 y 12. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y lo bueno es eso, buscar a Dios, seguir a Dios. Pero pues por causa del pecado, a nosotros nos interesaba, o por lo menos a mí no me interesaba nada con Dios. Y ve ahora, Dios me da el privilegio y la bendición de poder dar a conocer estos versículos de una manera sistemática. Entonces terminamos versículos 11 y 12 por hoy. Gracias por la atención, Dios les bendiga.